Buen día, en el contenido de este video desarrollaremos dos figuras de los derechos reales, una de ellas siendo el usufructo y la otra la servidumbre. El usufructo lo define el artículo 769 del Código Civil como un derecho real que consiste en la facultad de gozar de una cosa con cargo, de conservar su forma y sustancia y de restituirla a su dueño. Esto también lo hemos visto frecuentemente como el uso y goce de la cosa. Asimismo, las características de estas son que es un derecho de goce, que éste comprende el uso y el goce de la cosa, el aprovechamiento de sus frutos. Dentro del usufructo tiene sus ventajas prácticas de la cosa. El paso que el nudo propietario tiene es un derecho teórico. Como punto número 2, que es un derecho real. Este es en virtud de que se ejerce sobre una cosa sin respecto a determinada persona. Del carácter real del derecho del usufructo se desprenden diversas consecuencias, como la de que es posible defenderlo mediante la acción reivindicatoria, y si recae sobre inmuebles puede usarse las acciones posesorias ante las perturbaciones de la posesión del derecho. Como tercer punto de su característica es que es un derecho de goce completo, quiere decir que éste permite gozar de todos los frutos naturales y civiles de la cosa. Por el contrario, los derechos de goce llamados de uso y de habitación son restringidos. Como característica número 4 es la limitación de dominio, pues impide al titular de este el ejercicio del goce, pues no pueden estar dos personas haciendo uso del mismo. Restringe la amplitud de las facultades al propietario de la cosa grabada como usufructo. Con punto número 5, que es un derecho temporal, que esto lo vamos a definir ya sea en un contrato por escrito. A diferencia del dominio, que es perpetuo, el usufructo tiene una duración limitada, al cabo de la cual pasa al nudo propietario y se consolida con la propiedad, ya que éste está sujeto a un plazo y está el hecho futuro y cierto que siempre llega. Como punto número 6, es un derecho intransmitible por testamento o avintestato. Pero nótese que la intransmisibilidad afecta al usufructo y no a la nuda propiedad, que puede transferirse por acto entre vivos y transmitirse por causa de muerte. Ahora hablaremos sobre la servidumbre. La servidumbre la define el artículo 822 del Código Civil como servidumbre predial o simplemente servidumbre. Es un gravamen impuesto sobre un predio de utilidad de otro predio de distinto dueño. Quiere decirse que tienen que haber dos predios, los cuales uno le tiene que se llama predio dominante y predio sirviente. Entonces quiere decir que el dominante, por cuestiones no previamente establecidas, no queda sin acceso a algún servicio o porque no pueda cruzarse. Entonces quiere decir, en el artículo 823 nos define que se llama predio sirviente el que sufre el gravamen y predio dominante el que reporta la utilidad. Con respecto al predio dominante, la servidumbre se llama activa y con respecto al predio sirviente, pasiva. Los tipos de servidumbre son legales, son aquellas relativas al uso público o a la utilidad de los particulares, las destinadas para esto entre paréntesis, las destinadas para la navegación o flote de luz, acueductos, medianería y tránsito, para que pueda pasar estos servicios al predio dominante. Y las voluntarias, que cada propietario podrá sujetar su predio a la servidumbre que quiera y adquirirla sobre los predios vecinos con la voluntad de sus dueños, con tal que no se dañe con ellas el orden público ni se contravengan a las leyes. La servidumbre en esta especie puede también adquirirse por sentencia de juez, en los casos previstos por las leyes en el artículo 881 del Código Civil. Requisitos para la existencia de la servidumbre. Como toda figura jurídica, esta también tiene que tener sus requisitos para que pueda aplicarse. Una de estas es que debe existir un predio dominante y un sirviente. Número 2, descripción precisa de la servidumbre. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que está pidiendo? ¿Qué es lo que está solicitando? Número 3, beneficios y cargas para ambas partes. Para que se extinga la servidumbre, solo puede ser mediante
la resolución del derecho del que las ha constituido por la llegada del día o de la condición que se ha establecido en uno de estos modos, por la confusión, o sea, la reunión perfecta o irrevocable de ambos predios en manos de un mismo dueño, así como cuando el dueño de uno de ellos compra el otro, perece la servidumbre y nueva venta se separa, no revive, salvo en el caso del artículo 883 que nos define de esta forma. Número 4, por la renuncia del dueño del predio dominante, y como quinto punto, por haberse dejado de gozar durante 10 años, contando de la manera previa en el artículo 2247 del Código Civil. La servidumbre de paso, que esta es comúnmente en nuestro país, puesto que muchas veces los colindantes no dejan el libre paso para que puedan entrar al predio dominante. Entonces, por eso mismo lo ha regulado la ley. Y un poco nos habla la jurisprudencia sobre la servidumbre, que nos dice que hay inmuebles que por su propia naturaleza, estructura o ubicación están desprovistos de ciertas ventajas o recursos materiales para el adecuado uso. La ley dice, los autores, mirando la conveniencia social, permite que mediante el concurso de inmuebles ajenos se supere esos inconvenientes y al efecto consagra la institución de la incertidumbre. De esta podemos decir, asimismo, que constituyen una limitación de la propiedad de inmueble y de una persona en el favor de la propiedad del inmueble de la otra, y en su función económica procuran algún recurso o ventaja a los fondos que carecen de ellos y cuya falta impide a sus dueños que hagan uso y explotación adecuadas. Las condiciones que deben concurrir para poder establecer la servidumbre son 3. Que el predio que trata de imponer la servidumbre debe estar desprovisto de toda comunicación en el camino público. Como punto número 2, la comunicación con el camino público debe ser indispensable para el uso y beneficio del predio. Y número 3, debe indemnizarse previamente al dueño del predio servil.